Los temperamentos corresponden a las formas como el individuo responde espontáneamente a las circunstancias de la vida, tanto así que aún predomina la idea de que son innatos. Regularmente se le contrasta con el carácter, que sería aprendido y de origen social. Puede decirse que está asociado a 4 conceptos que constituyen puntos extremos del modo de ser: autonomía, heteronomía y yo individual, yo social. Los temperamentos melancólico y flemático son heterónomos y el colérico y sanguíneo son autónomos. La autonomía en este contexto se entiende como la tendencia a la independencia personal, mientras que la heteronomía estaría ligada a la dependencia. De otra parte, como puntos extremos están el yo individual y el yo social. El primero asociado a la relación de la persona consigo mismo, mientras que el yo social se expresa como relación de la persona con los otros. Desde esta perspectiva, el melancólico y el sanguíneo se asemejan por su tendencia a ser solitarios, mientras que el sanguíneo y el flemático tienden a ser gregarios. La relación de estas características con los temperamentos permite decir que la persona melancólica es heterónoma con prevalencia del yo individual. El flemático es heterónomo con prevalencia del yo social. El colérico es autónomo con prevalencia del yo individual y el sanguíneo es autónomo con prevalencia del yo social. Teniendo en cuenta esas ideas centrales, podemos decir que el melancólico es triste, sensible y profundo. El flemático es lento, equilibrado, parsimonioso. El colérico es vital, fogoso, brillante. Y el sanguíneo es activo, expresivo y ruidoso. Los impulsos básicos de cada temperamento son: el melancólico es impulsado por el placer, en el sentido de pretender que la vida sea objeto de disfrute. El flemático es impulsado por la búsqueda de seguridad, de tal manera que debe ser equilibrado. El sanguíneo es impulsado por el prestigio y busca el reconocimiento de los otros. Y el colérico es impulsado por el poder y busca proyectarse por encima de los demás. Los procesos mentales que caracterizan estos temperamentos son: el colérico es altamente productivo, así que permanentemente está haciendo algo. El sanguíneo, por su parte, es orientador, por tanto frecuentemente está rodeado de otras personas, animándolos. El flemático tiene gran capacidad evaluativa y por eso es bueno para calcular y juzgar con cabeza fría, aún en situaciones difíciles. El melancólico ejercita su memoria, por lo que llevar cuentas es algo que se le facilita. El colérico, además de productivo, es innovador y creativo, por lo que puede llegar a ser un visionario y estratega. El sanguíneo, por su parte, es reflexivo y crítico, que sumado a su capacidad orientadora le da habilidades para manejo de grupos. El flemático es detallista y metódico, que además de sus cualidades como evaluador, lo convierten en experto planificador. Por último, el melancólico es práctico y analítico, que además de sus habilidades de memoria, le dan ventaja como administrador. Desde una perspectiva emocional, el colérico es agresivo, inestable y pasional. La agresividad no debe entenderse como un buscapleitos, sino por asumir la vida como una actitud de lucha, de campo de batalla. Esa agresividad y pasión por las cosas que considera de valor se alterna por cambios bruscos de emotividad, de tal manera que le es fácil pasar del enfado a la alegría, de estar dispuesto a emprender algo y abandonarlo después. El sanguíneo es emocionalmente divertido, impulsador y cálido. Eso hace que le sea fácil hacer amigos, pues tiene capacidad empática, lo que hace que otros se sientan apoyados por él.
El flemático es estable, conformista y tranquilo. Puede adaptarse a situaciones difíciles. Parece que no perdiera la calma. Puede dar rodeos, pero mantener el rumbo o meta, lo que hace que en el largo plazo pueda obtener buenos resultados, pero en el corto plazo parecer lento. El melancólico es temeroso, leal y sensible. Puede ver las cosas que subyacen y no ven la mayoría de personas como una especie de sexto sentido, ya que suele detallar a las otras personas en sus gestos, miradas, palabras, de tal manera que puede temer establecer vínculos fuertes con otros por no ser defraudado. De otra parte, son regularmente leales ante otros. Por las características anteriores, el colérico es optimista y luchador. El sanguíneo es extrovertido y motivador. El flemático es rígido y sereno y el melancólico es triste y dependiente. Puede observarse afinidad entre los dos primeros temperamentos y los dos últimos. Y en tal sentido, el factor diferencial más importante es el nivel de autonomía personal, siendo los primeros autónomos y los segundos heterónomos. Sin embargo, lo más visible o observable de esto es que el colérico es incitador, el sanguíneo expresivo, el flemático es equilibrado y el melancólico susceptible. Desde la perspectiva volitiva, el colérico es emprendedor, independiente y aventurero. Esto lo hace decidido para asumir riesgos o saltar al vacío, en proyectos que no conoce bien y que por tanto le es fácil fracasar. Pero debido a su voluntad indomable nunca se siente fracasado y está dispuesto, pasado la crisis, a volverse a lanzar. El sanguíneo es espontáneo, indisciplinado y entusiasta, por lo que es voluble o inestable mantener un rumbo claro, pues a pesar de ser autónomo, piensa más en el corto plazo buscando gratificación o bienestar. El flemático es rígido, formal y moderado, lo que da la apariencia de parsimonioso o ceremonioso, no en el sentido de querer lucir o ser admirado, sino por ser cuidadoso de sus palabras, de sus gastos y de su tiempo, pues su mirada es de largo plazo. El melancólico es operativo, organizado y rutinario. Esto pudiera llevar a creer que se trata de una persona mecánica en el sentido corriente de la palabra. Sin embargo, áreas como el arte y el tejido de ideas requiere especial cuidado o meticulosidad, que pudiera pensarse superficialmente como mecánico, en sentido técnico, pero no en cuanto a actitud. En el marco de las características actitudinales y valorativas, el colérico es competidor, infiel, ambicioso. Esto no quiere decir que no pueda abrigar una causa altruista o humanitaria, sino porque él tiende a conquistar para reforzar el yo. El sanguíneo es tolerante, despilfarrador y anárquico, no por razones ideológicas, sino por buscar quedar bien y lograr la aceptación de los demás, lo que lleva a adoptar una actitud de dejar hacer y dejar pasar. El flemático es normativo, imparcial, ahorrativo. La inclinación a las normas no se debe a aspectos morales, sino a formas efectivas de enfrentar la vida. El melancólico es perfeccionista, responsable y avaro. Como se ha dicho arriba, estos valores no se originan estrictamente de la formación e instrucción que recibe la persona de los mayores o proceso de socialización, ya que las características temperamentales responden a las maneras como el individuo prefiere asumir la vida y alcanzar sus propósitos, sin ser consciente de eso. Obviamente los valores pueden llegar a inhibir o facilitar la manifestación de los rasgos temperamentales, de tal manera que nunca será justificación para alguien dejar de hacer o hacer algo en razón de su temperamento, pues a pesar que parezca como algo natural, es posible controlarlos. En cuanto a la vida social, el colérico tiende a asumir posiciones de liderazgo y disputar con sus rivales para tener el mando. El sanguíneo es servicial y conciliador, pues es la forma como gana aceptación de los demás,
por lo que también le es fácil asumir liderazgo. El flemático es burocrático y tradicionalista, por eso tiende a mirar hacia adentro de las organizaciones y buscar su mejor funcionamiento. Esto le abona puntos para dedicarse a tareas administrativas. El melancólico es desconfiado y callado, por eso supervisar y controlar son tareas administrativas que le caen como anillo al dedo, ya que requiere mantener distancia de los demás. Entre los anhelos más íntimos de los temperamentos, el colérico anhela tener dominio sobre otros. El sanguíneo anhela tener gran estimación o estima de los demás. El flemático anhela vivir confiadamente el resto de la vida y el melancólico que nada le falte. Los trabajos que se le facilita son: al colérico se le facilita idear, proyectar y crear. Por tanto, desde esa perspectiva tiene un perfil gerencial, con fuerte rasgo de caudillo o líder carismático. Al sanguíneo se le facilita expresar, persuadir y animar, por lo que vender o comunicar pueden ser sus principales talentos. Al flemático se le facilita juzgar, cumplir y evaluar, de tal forma que legislar y calcular son actividades adecuadas para él, que lo pueden llevar a ser un buen abogado, administrador e ingeniero. Al melancólico se le facilita ordenar, cuidar, operar, que le da ventaja como artista, artesano, administrador y científico. Los coléricos y sanguíneos tienden a visiones generales del mundo o mente global, con una orientación hacia afuera de sí, con habilidades para las relaciones humanas. El flemático y el melancólico tienden a visiones más concretas o particulares del mundo, se inclinan hacia las cosas y los procesos. Lo anterior no quiere decir que un melancólico no pueda ser un comunicador social y el colérico un artista, por ejemplo, sino que los temperamentos son disposiciones o inclinaciones espirituales, emocionales, racionales y físicas que llevan a las personas a pensar y actuar de manera espontánea, de una cierta forma. Desde la perspectiva espiritual, las creencias que caracterizan los temperamentos son: el colérico dice, yo puedo conquistar la situación. El sanguíneo piensa, nosotros podemos cambiar la situación. El flemático diría, solo podemos acomodarnos a la situación. Y el melancólico afirmaría, la situación no cambiará. Los deseos e impulsos naturales se manejan regularmente de la siguiente forma. El colérico los canaliza en una causa para luchar. El sanguíneo los libera en actividades sociales. El flemático los controla para no entrar en conflicto con otros. Y el melancólico los reprime porque no está seguro o teme expresarlos. Podemos concluir que el colérico es vital, brillante, fogoso. El sanguíneo es activo, expresivo, ruidoso. El flemático es lento, equilibrado, parsimonioso. Y el melancólico es triste, sensible y profundo. Para expresarlo con metáforas, el colérico es como el fuego, por lo fugaz, inconstante, volátil, idealista, radiante. El sanguíneo es como el aire, por lo festivo, expansivo, gaseoso, alegre, fresco. El flemático es como el agua, por lo sereno, tranquilo, apacible, estable, constante. Y el melancólico es como la tierra, por lo dura, inflexible, inmóvil, profunda y concreta. Ningún temperamento es mejor que otros, y las ventajas de estos dependen de la situación, trabajo o actividad a la que se dedique. De la misma manera que sus desventajas se relacionan con ciertas actividades que requieren competencias o cualidades específicas. En el marco de las organizaciones, los temperamentos pueden ser útiles para la dirección dependiendo de las tareas y el nivel de gestión que requiera. Así que todos son necesarios para el desarrollo de cualquier empresa u organización.